Caminas despacio. El mundo parece más sencillo cuando tus pasos no buscan huir ni alcanzar. Hay una claridad suave en el ritmo de quienes no se esfuerzan por impresionar. Respiras. No hay prisa. La voz interior que tantas veces exige explicaciones se inmuta, se aquieta un poco. Eso ya es una forma de saber. Te sientas a la orilla de un río que no necesita que lo nombres. El agua corre. No pretende enseñarte nada. Solo sigue siendo agua. Observas su corriente y algo en ti reconoce esa continuidad. No es una lección, es un espejo. Al principio, tu vida creyó que su mar era el camino. Más libros, más ideas, más definiciones para cada sensación confusa. Acumulaste conceptos como quien recoge piedras para construir un muro alrededor del frío. Pero con el tiempo, la luz encontró grietas en ese muro, no para destruirlo con estruendo, sino para mostrar que algo se había quedado fuera: la simplicidad. Despertar, quizá, no es añadir, es quitar. Quitar palabras que hacen sombra sobre la experiencia. Quitar la prisa de etiquetar. Quitar la voz que insiste en narrar todo. Cuando te desprendes, el mundo no se empobrece. Al contrario, recupera su textura. Una hoja deja de ser hoja para ser lo que es. Una hoja en la mañana, húmeda, fría, sostenida por el viento. Tu cuerpo guarda memorias que la mente no entiende. Caminas y recuerdas cómo se siente apoyar el pie en la tierra. No lo cuentas, lo sientes. Esa sensación es conocimiento y no necesita un título. Saber con la piel precede a cualquier definición con la boca. Por eso a veces caminas sin pensar y descubres que has aprendido algo profundo sin haberlo pensado. La mente gusta de narrar. El ego se siente seguro cuando tiene una historia. Cuenta quién eres, lo que has hecho, lo que piensas que serás. Esa narración no es mala, es una herramienta, pero también puede velar. Relata el dolor como si fuera una composición permanente, y en esa repetición el dolor se agranda. No porque la sensación sea más intensa, sino porque la historia le da vida propia. Sufrimiento y sensación caminan juntos, pero no son lo mismo. El dolor llega como un golpe. El sufrimiento se queda porque alguien en ti le pone palabras que la alimentan. Estar presente es tan simple como notar la respiración. No para transformarla, sino para sentirla. Un acto pequeño, un gesto que no exige reconocimiento. La respiración sucede. Observas. Se abre un espacio mínimo entre estímulo y reacción. Ese espacio no pertenece ni a tu pasado ni a tu futuro. Pertenece solo a lo que ocurre ahora. Allí, sin muchas palabras, hay aprendizaje. Quienes han profundizado en esa manera de estar suelen hablar muy poco, no porque no tengan cosas que decir, sino porque la necesidad de explicar disminuye. Cuando ves claramente, la prisa por justificar se disuelve. Hablar se vuelve más deliberado. Las palabras seleccionadas caen como gotas precisas en el agua, y el resto se hospeda en silencio. No es frialdad, es una forma de respeto, por la palabra y por el que escucha. El lenguaje jamás alcanza todo. Antes de que exista la frase que lo nombre, ya hay verdad. La verdad vive como una brisa ligera que no pide permiso. Cuando tratas de capturarla con definiciones, a veces la deforman. No porque las palabras sean malas, sino porque no pueden contener la totalidad. La verdad es más grande que la caja que usamos para nombrarla, y sin embargo hablamos, porque la necesidad humana de compartir es fuerte y persistente. Imagina una semilla. En su interior hay un impulso sencillo: ser. No necesita explicaciones. Y sin embargo, cuanto más hablamos de esa semilla, más nos alejamos de la experiencia de verla brotar. Conocer algo desde el pensamiento es distinto a sentirlo con el cuerpo. El árbol no aprende con etiquetas. El árbol aprende con la luz, con el agua, con la paciencia. Tú también. La madurez tiene una voz muy tranquila. No evade preguntas difíciles por miedo. No se esconde. Simplemente no siente la obligación de llenar los silencios. A veces el silencio es la respuesta más honesta. No significa ausencia,
significa que la experiencia no se reduce a lo que se pronuncia. Es una postura profunda, permitir que las cosas existan antes de nombrarlas. Cuando estás profundamente atento, las historias que contaste sobre ti comienzan a deshilacharse. El yo que necesitaba definir sus límites se muestra como un vestido prestado. No es que desaparezca la identidad, cambia su papel. Puedes seguir siendo una persona con gustos y heridas, pero ya no necesitas que esos rasgos te definan en cada momento. La identidad espiritual, a menudo, toma la forma de un disfraz que el ego usa para sentirse especial. Con el tiempo, ese disfraz se vuelve incómodo y sin hacer ruido, lo apartas. No ofrezco métodos, no doy recetas, solo describo una quietud posible, como quien señala una piedra en el camino y calla. Observa esa piedra, siente su textura si quieres, no la reduzcas a una idea. La identidad que buscas no nace de posesiones ni de logros, se sostiene en el silencio entre un aliento y el siguiente. El mundo sensible es terreno. Allí ocurre el frío, la luz, el dolor. La mente corre a convertir todo en relato. A menudo lo hace con la intención de protegerte. Explicar el miedo lo hace menor, piensa, porque al nombrarlo deja de ser vaguedad. Pero a veces la explicación es un combustible. Repetir la historia del miedo la convierte en hogar, y así el miedo permanece. Ver sin más lo que llega permite que las cosas sigan su curso. La sensación pasa y no siempre deja rastro. Piensa en el cielo al amanecer. Antes de cualquier teoría sobre la mañana, la luz es clara. No necesita tu opinión. Mirarla con calma cambia tu ritmo. La mirada precede al pensamiento, no al revés. Cuando observas primero, las palabras que aparecen después son embajadores, no prisioneros. Llevan noticias de lo visto, no la confusión del que cree tener que llenar vacíos. Tu voz interior, esa que quiere categorizar, se parece a un narrador que no se cansa. Le das comida y sigue. A veces conviene no alimentarlo, no por crueldad, sino por curiosidad. ¿Qué pasa si callas un rato? ¿Qué ocurre si retrasas la explicación? Muchas pequeñas revelaciones suelen emerger cuando la repetición narrativa se detiene. Algo distinto aparece, más simple, más claro, sin tanto barniz. El dolor físico es un fenómeno concreto. Lo sientes y actúas según lo necesario. El sufrimiento es otra cosa, un entretejido de memorias que vuelven una y otra vez, una banda sonora que te acompaña sin invitación. Observa la diferencia. Puedes atender el dolor sin construir una epopeya alrededor. Eso no lo minimiza, lo humaniza, le da lugar sin convertirlo en tu origen. A menudo confundes ser silenciosa con ser débil. La sociedad valora el relato, la presencia ruidosa. Pero el silencio no es huida, es una postura. Es mantener tu centro cuando el mundo reclama pruebas continuas de quién eres. Los árboles permanecen, no proclaman su existencia. Abren sus hojas y esperan. No están pidiendo permiso, solo son. Cuando reposas en la presencia, las palabras que surgen son más precisas. Se parecen a flechas que no buscan herir, sino señalar. Hablar menos no significa hablar mal, ni menos. Significa honrar la verdad que ya está allí, sin cubrirla de explicaciones superfluas. A veces basta con un susurro, a veces con nada. Imagina ahora que te acercas a la orilla del mar en la noche. No buscas respuestas, escuchas el rumor. Las olas no te quieren convencer de nada. Vienen, nombran la playa con su voz alada y se retiran. No se esfuerzan. Esta cualidad del mar puede enseñarte algo que no tienes que aprender con prisa: la constancia sin ansia. Las palabras son útiles, señalan, son como faros, pero también pueden ser redes. Atrapan la experiencia y la vuelven rígida. Cuando reduces la necesidad de explicar, la experiencia recobra movilidad. Entonces las ideas dejan de ser prisiones y se convierten en ventanas. Te asomas y miras, en lugar de sostener un estandarte. La sabiduría que importa aparece en pequeñas revelaciones, no en discursos grandiosos. Te das cuenta de que explicarlo todo es imposible y que no es necesario. Dejas de intentar convencer a los demás y sobre todo a ti misma. La necesidad de probar que tienes razón disminuye. La vida se vuelve menos un concurso y más un sitio para estar.
Habrá días en que la voz narrativa regrese con fuerza. No te sorprendas. Los viejos hábitos vuelven como estaciones. Observa cómo vuelven y cómo se van. La práctica no es erradicar la voz, sino atenderla sin seguirla siempre. Te conviertes en una testigo paciente. Esto también es presencia y no implica virtud especial. La contemplación genuina no es escapatoria, no es desinterés por la realidad. Al contrario, implica una atención tan íntegra que lo que aparece se desvela por sí mismo. No necesitas decirlo todo para comprobarlo. Hay en la naturaleza una honestidad que no exige tu aprobación. Un árbol no busca aplausos, solo crece. La humildad se parece al silencio. No la confundas con resignación. Es otra forma de estar en el mundo, con los sentidos despiertos, con la mirada sin prisa. No es sumisión, es reconocimiento. Reconoces que no lo sabes todo, no como derrota, sino como apertura. Cuando abandonas la narrativa que te justifica, te abres a aprender sin la presión de ser experto. A veces la vida te lleva por sendas donde todo lo que creías tuyo se cae. No es pérdida absoluta, es redistribución. Los objetos, los títulos, las certezas caen como hojas en otoño. En esa caída hay un silencio que es semilla. Escucha. En la quietud posterior, algo nuevo, muy pequeño, comienza a germinar. No necesariamente algo espectacular, algo cierto. La claridad no es destreza intelectual, es una mirada sin velos. Puedes tener muchas ideas y seguir estando confusa. También puedes tener pocas palabras y una profunda lucidez. Lo que distingue es la relación con la experiencia, si la tratas de forma literal o si la permites ser lo que es, sin apresurarla con historias. En ocasiones, el ego se disfraza de búsqueda espiritual. Se adorna con sutilezas, con frases delicadas, con prácticas que suenan elevadas, y sin querer construyes otro relato. La atención genuina no se alimenta de apariencia, no busca aprobación, es una llamada silenciosa que no necesita que la respondan con títulos o votos. Sostén tu respiración un instante, no para retenerla, solo para notarla, y observa cómo vuelve. No te exijas transformaciones heroicas, las cosas pequeñas tienen paciencia. La vida no siempre se revela en un salto dramático, a menudo es una acumulación de minutos en los que eliges mirar sin la ansiedad de entenderlo todo. El acto de explicar suele surgir del deseo de ordenar el caos. Es comprensible, pero cuanto más necesitas ordenar, más aprietas la vida hasta deformarla. Deja que el orden aparezca en su tiempo. Mientras tanto, puedes sentarte con la incertidumbre sin convertirla en dramaturgia personal. La incertidumbre no es enemiga, es un terreno fértil cuando no lo saturas de historias. No busques enseñar a los otros lo que estás descubriendo, no porque no valga, sino porque la iluminación no se transmite por palabras. Muchas veces el ejemplo paciente de alguien presente basta. La transformación que se comparte no es la que se explica, sino la que se percibe en el modo de estar. El sol sube y baja sin testigos. Su ciclo es un recordatorio. Todo cambia, todo regresa. Tu identidad no es una roca inamovible, se parece más a un río, constante en su ser, cambiante en su forma. Reconocer esa fluidez te libera de la necesidad de narrarte con una sola voz. Puedes permitir que distintas facetas aparezcan sin que cada una exija un contrato para existir. Habitar el silencio también es amar el mundo en su desnudez. No buscas embellecer cada experiencia con historias que la hagan épica. Ves lo que hay y lo honras. Un gesto pequeño, una taza de té, una conversación que no pretende arreglarte, todo puede ser portal hacia una comprensión más simple, no por esto menos profunda. A medida que avanzas, notarás que la palabra yo pierde su gravedad. No se trata de borrarte, sino de dejar de sostenerla con urgencia. Puedes seguir teniendo deseos, miedos, proyectos. La diferencia es la ligereza con la que los sostienes. No los arrojas al fuego para alimentarte de ellos, los dejas pasar, como nubes. Cuando alguien pregunta por tu camino, a veces respondes con una sonrisa o con un silencio. No hay necesidad de un relato que cale profundo en cada oído. La honestidad se ve en la manera de mirar, no en la cantidad de argumentos que presentas. A menudo,
El que pregunta entiende más por lo que siente que por lo que escucha. El sentido de pertenecer también cambia. En lugar de apoyarte en una narrativa que te asegure un lugar, te apoyas en la presencia. No es que te vuelvas etérea, simplemente tu modo de pertenecer deja de depender de la aprobación externa. Eres sin tanto lastre narrativo y eso te hace más disponible. La verdadera enseñanza no indica, no exige obediencia, se presenta como un latido que ya late en ti. No es una idea que debas aceptar o rechazar, es una presencia que puedes reconocer sin perfumes ni ornamentos. A veces percibir eso basta. A lo largo del tiempo, aprenderás a distinguir entre sensación y relato. No es sencillo al principio. La costumbre de narrar es antigua y persistente, pero con práctica suave la separación se vuelve más clara, no para juzgar lo que surge, sino para no dejar que la historia tome el mando. La paciencia es discreta, no se anuncia, se instala como una humedad mínima que alimenta raíces. No hay grandes titulares que la celebren, simplemente sostiene. Y en ese sostén, la vida encuentra su ritmo verdadero. No es un compás que te obliga, es una cadencia que te permite descansar. Permítete tiempos sin explicación, momentos en los que no buscas entenderlo todo, no por evasión, sino por retorno a lo esencial. El cuerpo, la respiración, la sensación. Ahí no hace falta un discurso, solo presencia. Esa presencia es la maestra que no exige título. No pierdas el sentido del asombro. Asombrarse no es ingenuidad, es abrir una ventana sin pedir garantías, ver una flor girar hacia la luz y sentir que algo en ti se suaviza. No necesitas explicar por qué te conmueve, el asombro es una forma de sabiduría sin palabras. Y cuando la palabra surge, deja que sea breve, que sea fiel a lo que viste. No la estires para llenar silencios que no te pertenecen. Habla como quien ofrece una piedra a alguien para que la sostenga un momento. Si la persona la toma, bueno, si no, la piedra seguirá siendo piedra. Al final no hay meta que alcanzar, no hay título que certifique lo visto, solo una práctica cotidiana, estar con lo que ocurre, sin urgencia de ponerle un sello. La vida te invita a esta calma como quien te ofrece un banco en el parque. No obliga a sentarte, solo ofrece reposo. Sigue caminando, a veces con palabras, a veces sin ellas. La presencia es contagiosa, pero no se impone. Se ofrece con la transparencia de un vaso de agua. Si alguien bebe, lo hace por sed propia. No busques convertir este texto en un mapa. No pretendo indicarte rutas. Piensa más bien en él como en una brisa que pasa por una ventana abierta. Refresca, no obliga. Deja que lo que te sirva se quede y lo demás siga su curso. Permanece alerta al soplo que no necesita nombrarse. Hay una fuerza muy simple en ese soplo. Sostiene sin reclamar. No corrige, acoge. No exige fe, solo presencia. Escucha ahora tu respiración. Siente sus matices. No los etiquetes, no los juzgues. Permite que existan como oleadas pequeñas. Entre cada oleada hay un silencio que no es vacío, es territorio fértil. Quédate allí un momento. La historia que tanto has repetido sobre ti se suaviza, no porque la niegues, sino porque la miras desde una distancia que no la alimenta. La vida sin esa historia como combustible muestra otros contornos. Te permite ver lo que antes pasaba inadvertido, la textura de una tarde, la gravedad de una mano, el olor del cielo después de la lluvia. No prometo revelaciones grandes, solo te propongo notar. Notar que el ego necesita contar para sostenerse. Notar que la verdad suele llegar antes de la explicación. Notar que la calma no es ausencia de vida, sino una forma más clara de vivirla. Y si te place, repetir este gesto de notar una y otra vez. No cierres la puerta del mundo con tus palabras. Ábrela en silencio. Deja que la vida entre y salga sin pedirle que se explique. Si deseas nombrarla, hazlo con respeto y brevedad. Si no, déjala estar. Y ahora, en este instante, percibe cuánto hay en el silencio que no habías imaginado. No es un final, es una presencia que respira contigo. Sigue respirando, no hay prisa.